Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues como estuve comentando de manera, digamos, recurrente durante la semana aquí en Facebook, algunos, algunas transmisiones en vivo todos los lunes a esta hora, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y vamos a comenzar, digamos, este año ese va a ser nuestro ritual, ¿no? De todos los lunes. Todos los lunes vamos a tratar de abordar temas diferentes, siempre desde el punto de vista del psicoanálisis, pero un psicoanálisis desde un estilo, digamos, para la población en general, ¿no? O sea, no es muy diferente, es muy distinto a hablar de psicoanálisis estrictamente para términos académicos, donde obviamente tienes que utilizar toda la terminología, basarte totalmente por completo a los textos que utilizamos de manera rutinaria dentro de lo académico. De hecho, yo doy clases y seminarios de psicoanálisis en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues allá tienes que utilizar una terminología pues muy estricta, ¿no? Respecto al área del psicoanálisis, y el psicoanálisis abordado de un aspecto, digamos, coloquial para el público en general, pues es muy diferente, ¿no? Porque como no todos tenemos una formación dentro del área de la psicología y obviamente dentro del área del psicoanálisis, pues no es lo mismo hablar de esos temas, digamos, de psicoanálisis para público en general digamos que para el área específicamente académica, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Poliana. No sé si lo hayan escuchado ustedes, pero el síndrome de Poliana es ese famoso optimismo patológico, ¿ok? ¿A qué nos referimos con el optimismo patológico? Tanto usted como yo hemos conocido alguna vez en nuestra vida a esas personas que no se permiten a sí mismos verle lo negativo a ciertas partes de eventos, situaciones que vive cualquier ser humano, ¿no? De esos que estás, no sé, estás viviendo una situación, te dio cáncer y llega aquel, pues perdonen la palabra, pero aquel imbécil y que te dice, échale ganas a la vida y tú vas a poder y todo está en la mente y todo depende de ti. No, no es así, no es de esa manera. Se necesita, de alguna manera se necesita un cierto grado de negativismo, por decirlo de alguna forma, para centrarnos en la realidad dónde nos encontramos nosotros situados. No sé si conozca usted a una persona que te dice que tú tienes que sonreír o esa frasecita que te dice sonríe, luego averiguamos el por qué. No es cierto, no es real, no siempre, digamos, esto es benéfico para el ser humano, para la psique de las personas, no siempre esto nos va a generar a nosotros una estabilidad. El ser feliz todo el tiempo no es sano. El ser positivo todo el tiempo no siempre es sano para nosotros. Entonces, así como tampoco ser pesimista todo el tiempo, para nada es sano ser pesimista todo el tiempo. Adela Agames, vamos iniciando. Buenas noches desde Zipaquira, Colombia. Un saludo hasta Colombia. Gracias por ver las transmisiones. Como les dije al inicio del live, vamos a hacer transmisiones todos los lunes a esta misma hora. A esta hora yo ya terminé
la consulta, fue un día un poquito pesado y pues a partir de aquí, todos los lunes en adelante, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo. Siempre un tema bastante diferente y bueno, pues si tienen algunos temas en lo posterior, pues se los estaría agradeciendo. En 8NTV, en canal con Antonio Tello, pues yo tengo la oportunidad de tocar un tema máximo unos 8 10 minutos cuando mucho, pero pues no siempre se puede abordarlo de manera más integral. Entonces, bueno, en el síndrome de Poliana, o mejor conocido como los optimistas patológicos, como les mencioné, todos conocemos a alguien que se la ha pasado tratando de verle siempre lo positivo a la vida. Estás padeciendo una enfermedad y llega esta persona y échale ganas y te pasó por algo y tienes que verlo desde el lado amable, y no siempre es así, no siempre hay un lado amable de las cosas. Hay una persona que le dio cáncer y que no va a ser positivo, tiene que pensar en muchas ocasiones de una forma negativa para poder atenderse bien, porque si no lo ves de forma negativa algunos aspectos de lo que sucede en tu vida, pues obviamente no estás centrado dentro de la realidad. O ciertas situaciones donde corra peligro tu vida y que de alguna manera y que de alguna manera, cuando tu vida corre peligro por alguna situación, porque estás en un lugar equivocado, y tratar de verle lo positivo a eso, pues no es sano tampoco. Necesitas ser negativo en algunos aspectos de tu vida, pero tampoco es sano por completo caer en su totalidad en el negativismo. O sea, ni ser positivo todo el tiempo, ni ser negativo todo el tiempo es sano, no es sano para nada. Mirna Trejo, saludos desde Ixmiquilpan, Hidalgo. Un saludo hasta Hidalgo. Gracias por seguir la página, ya vamos creciendo. La verdad es que esta semana que pasó me sorprendieron mucho porque ya sobrepasamos los 76,000 likes. Pero bueno, ver por qué una persona se vuelve así. Eh, Hay que hacer mención de lo siguiente: los temas abordados desde este punto de vista, desde estas transmisiones, obviamente los vamos a ver desde un aspecto generalizado que no aplica para nada en todos los aspectos de la vida. Cada caso en particular siempre se va a tener que tomar desde su individualidad. No todos los individuos que son, digamos, optimistas patológicos. Es más, déjeme decirle, si a una persona yo le llego a decir que es un optimista patológico, con el simple hecho de decírselo se va a super ofender. En alguna ocasión yo mencioné que existían personas que tenían un amor patológico hacia los animales y nunca mencioné quién. No, pues eso fue, digamos, como que él generó un hecatombe para que personas que a las que jamás mencioné su nombre, pues de una manera inmediata se sintieran súper ofendidos, ¿no? Entonces lo único que hicieron fue pues proyectarse con ese tipo de comportamientos. Bueno, ¿qué sucede con este sujeto o esta persona que no se permite ver el lado negativo de la vida, que no se permite ver el lado negativo de ciertos comportamientos? ¿Por qué siempre ver el lado positivo? Algunas personas dirían, ay, pues déjalo, que tan bonito que es ver el lado positivo de la vida, tan bonito que es ver, digamos, las situaciones también con la cara amable, tan bonito que es ver, digamos, que alguien te eche porras en algo. No es sano. ¿Por qué? Porque en ocasiones necesitas algo de negatividad en tu vida, porque la negatividad, digamos, en algún momento te tiene que centrar dentro de la realidad. Te dio cáncer o te dio insuficiencia renal crónica. ¿Sabes qué? Es que si no te lo atiendes, te vas a morir. Si no te lo atiendes, créeme que va a empeorar tu salud. Si no te lo atiendes, va a pasar algo muy grave con tu cuerpo. Entonces necesitas, de hecho, ni siquiera es negatividad. La verdad es que si no lo atiendes, puede que fallezcas. Entonces, si tú no te quieres morir, tienes que atendértelo. Bueno, muchas personas con el síndrome de Poliana, digamos, ya
extremos, ¿no? Ya pasaron desde su infancia. Vamos a remontarnos, acuérdense que el psicoanalista siempre se va a ir a la infancia, ¿no? A la infancia del paciente. Entonces, a nosotros nos encanta indagar en el pasado porque consideramos que allá en el pasado se definió absolutamente todo y consideramos que profesionalmente todo esto, digamos, va a ser como que un parteaguas para saber hacia dónde se dirige la persona, pero para eso estamos los analistas o cualquier persona que se adentra en el área de la salud mental y que de alguna manera integral abordamos al paciente, ¿no? Del aspecto de la psicoterapia. Bueno, en el aspecto del pasado, usualmente en el síndrome de Poliana, aquel optimista patológico, digamos, ha pasado por ambos extremos, ¿no? O ha pasado por el extremo donde siempre le fue súper mal y trata de verle siempre lo positivo a la vida, que no es lo mismo que la resiliencia, no es lo mismo. La resiliencia, ¿qué es? A diferencia de verle el lado positivo a las cosas. La resiliencia, a diferencia de verle el lado positivo a las cosas, del optimismo, una cosa es el optimismo y otra cosa es la resiliencia. Hay que saberlas diferenciar. La resiliencia, fíjense muy bien, es la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante ante la adversidad. Es decir, todo ese esfuerzo que puede realizar una persona, una serie de pasos para salir adelante después de haber vivido una situación que le atormentó dentro de su psique. Está la clásica, la película que ya es un clásico, por llamarlo de alguna forma, la de Will Smith, con En busca de la felicidad, de todo lo que pasó este hombre y que no se rindió y que hizo de todo para luchar y conseguir su sueño. Eso es resiliencia. Al hombre le estaba yendo súper fatal, hasta vendía sangre, tuvo que dormir en baños, pero digamos eso le deja a él la enseñanza y la experiencia de cómo salir adelante. Entonces, a eso lo vamos a llamar resiliencia. Y dentro de eso, no vamos a decir que dentro de la película el personaje tenía optimismo, no. Al contrario, el personaje se le estaba pasando muy mal, no lo estaba viendo del lado positivo. Pensemos en esa película. El personaje de Chris Gardner, protagonizado por Will Smith, no lo estaba viendo de forma positiva. De hecho, ni siquiera pensaba que le iba a ir bien. Entonces, lo que hace este hombre es que de alguna manera sabía cuáles eran los pasos que tenía que llevar a cabo, pero estos no le iban a garantizar de todas maneras que a él le fuera bien. Pero él lo hacía. Eso es resiliencia. A diferencia de el optimista patológico, que le estaba yendo mal, pero ay, me va a ir bien y me va a ir bien, pero que muchos llegan, o sea, muchos, no todos, hay que saber diferenciar cuando se dice mucho a cuando se dice todos, ¿ok? No es generalizar, pero muchas personas consideran que por el simple hecho de no hacer nada, pero con tener un optimismo de creer que te va a ir bien, o sea, creer que te va a ir bien, fíjate muy bien, creer que te va a ir bien, pero no activarte, no hacer alguna acción, es esperar solamente que va a salir el mejor resultado cuando no es así. Muchas personas llegan a decir una falacia, un pensamiento ilusorio. Un pensamiento ilusorio es el que cree que por ilusión van a suceder las cosas. Hay personas que dicen, es que el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal. Eso no es cierto. Para empezar, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo conozco personas muy buenas en una terminología general, donde todos sabemos más o menos qué es lo bueno y qué es lo malo, o personas que se portan de una manera muy padre, que caen bien, personas buenas y que les da cáncer. Yo conozco personas buenas y que les han sucedido accidentes.
Yo conozco personas buenas que se merecen muchas cosas buenas, pero que no les ha ido tan bien. Entonces, no es cierto. El portarte bien no significa que te va a ir bien. Eso no es real, es una mentira. Así como conozco personas que no son muy buenas, que son malas, por etiquetar a la gente de alguna forma. Conozco gente que es mala y que no porque sean malos les va mal. No, les va muy bien. Entonces, ¿de qué depende entonces de que a la gente le vaya bien o le vaya mal en sus proyectos, en sus ideas? Todo depende de su esfuerzo, todo depende de su capacidad, todo depende de su disciplina, todo depende de la forma de elaborar las cosas, de la inteligencia que tienen para desarrollarse. Porque conozco gente muy buena, pero que también es muy pendeja. Conozco gente que es muy buena, pero que de alguna manera no sabe cómo desarrollarse de manera social, no sabe cómo desarrollarse de manera laboral. No porque sea bueno significa que se merece las cosas. Y conozco gente mala, muy hija de puta, por llamarlo de alguna forma. Conozco gente así, pero que no porque sean malos significa que les va mal, ¿no? Al contrario, conozco gente desgraciada que son muy hábiles, que tienen muchísima destreza, que tienen una super capacidad y una lógica de llevar las cosas. Entonces, no porque sean malos les va a ir mal, no. Entonces, ¿de qué dependió? Dependió de la capacidad. No porque sea el otro bueno, significa que le va a ir mejor al malo, porque a veces el malo, por llamarlo de alguna forma, no porque sea malo vamos a demeritar su capacidad de hacer las cosas. Entonces, no se trata de optimismo, no se trata de ser bueno, no se trata de esperar a que la vida te lo recompense. Se trata de que tu esfuerzo en algún momento va a tener una reacción, tal vez de manera próxima, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 5 años, no lo sabemos, pero va a haber algo. Así como la gente que es perseverante. O sea, la gente que es perseverante y es disciplinada, muy posiblemente tenga mayor éxito en la vida. ¿Por qué? Porque no está esperando a que las cosas le caigan del cielo. No está esperando a que la vida se lo regale. No vive con ese pensamiento mágico de que porque me porté bien, me va a ir bien. Eso no es cierto, porque la vida de alguna manera depende de tu capacidad de hacer las cosas. Es lo que yo he visto, es más palpable. Entonces, el optimista patológico está teniendo, ahora sí vamos a entrar en materia de psicoanálisis, el optimista patológico está generando lo que conocemos como una estructura de personalidad psicótica. ¿Por qué lo vamos a llamar psicótico? O sea, el optimista positivo es un psicótico. ¿Por qué? Porque la estructura de personalidad psicótica se caracteriza, mejor dicho, por hacer unos cortes psíquicos, cortes de su cuerpo, cortes mentales, es decir, corta partes de la realidad para adaptar su principio de realidad. Quienes han leído más allá del principio del placer de Freud, se darán cuenta que existe el principio del placer y el principio de realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Y lo vamos a explicar con la estructura psicótica, ¿ok? Bueno, lo voy a tratar de explicar con palitos y bolitas para que todo el mundo lo entendamos, pero para mí es necesario explicar esa parte, ¿ok? Para que se entienda la parte analítica. Ok, el principio del placer va a modificar nuestro principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a mí me genera placer, lo que a mí me excita, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, digamos, tiene tanto impacto en mi yo, en mi en lo que deseo y en lo que quiero, que mi forma de ver las cosas se va a ver modificado, es decir, lo bueno y lo malo, se va a ver modificado a partir de lo que deseo. Yo deseo unos tacos de carnitas
Entonces, si es tanto mi deseo de unos tacos de carnitas y tengo no tengo dinero y digamos no tengo bastante hambre, eh, algunas personas considerarían en la realidad que robar no es tan malo. Dirían, tengo bastante hambre, esas personas tienen muchísima carne, muchísimas tortillas, no se van a dar cuenta si yo me robo un taquito o me como unos tacos y me voy sin pagar, ¿no? Porque el principio del placer me dice que quiero obtener algo. El principio de realidad me va a decir, ¿sabes qué? Pues te lo puedes robar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ni siquiera se van a dar cuenta. No es tan malo robar. Si esas personas les va súper bien, no se van a dar cuenta que robaste, no se van a dar cuenta de nada de eso. Entonces, lo que a mí me genera placer modifica en mí lo que es para mí bueno o lo que es malo. Entonces, en la estructura psicótica, volviendo a la estructura psicótica de el que tiene el síndrome optimista patológico, el optimista patológico está modificando la realidad. Está cortando las partes de la realidad que no le gustan para modificar la realidad a una realidad más placentera. Esta realidad placentera es una realidad placentera a partir de el optimismo, porque lo que yo veo de forma que no me permita a mí lograr mis objetivos, lograr mis metas, llevar a cabo mis intereses, va a generar que yo vea cuando se aparecen esas partes negativas, donde cuando yo vi lo negativo de ciertas cosas, cuando yo vi lo negativo de ciertas cosas, cuando yo vi esa parte negativa de ciertas cosas en un pasado, pues no resultó lo que yo quería, no dio el resultado que yo esperaba. Entonces, ya ha sido tanto que me veo en la necesidad de cortar de mi realidad lo que es la negatividad. Entonces, la negatividad o el pesimismo lo elimino de mi realidad y dejo solamente en visto lo que es lo positivo, lo que es lo bonito, lo que es lo agradable. Entonces, el optimista patológico, ¿qué ha hecho? Ha cortado de la realidad la negatividad. Entonces, solamente deja una parte para lo que le genera placer, para lo que le resulta placentero, para lo que le genera ese interés. Entonces, se comporta de una manera psicótica. Cantinflea de una manera psicótica y en esta manera psicótica de, digamos, de mantener la realidad, ¿qué es lo que hace el sujeto? Simplemente se comporta como un personaje que usualmente no va a dar, digamos, los resultados esperados. Cuando el psicótico, cuando el optimista patológico se topa con la realidad de que las cosas no salieron como quería, entonces en ese momento sufre, en ese momento le duele, en ese momento, digamos, considera de alguna manera que ha vivido un impacto en lo que es la psique. Entonces, este sujeto, digamos, el optimista patológico, cuando vuelve a tener otro impacto en su psique respecto al dolor que le ha generado la realidad que considera negativa, va a reforzar de alguna manera, va a reforzar esa manera de ver las cosas de manera positiva. O sea, la realidad me presentó a mi negatividad, pues ahí te va una dosis más fuerte de positividad. ¿Para qué? Para nosotros, de alguna manera, otra vez, protegerme de esa negatividad. Es decir, un comportamiento impulsivo, el comportamiento impulsivo que genera una ilusión, el famoso pensamiento ilusorio. Entonces,
¿Por qué necesito ese pensamiento ilusorio o pensamiento mágico de que las cosas siempre van a salir de forma positiva? Porque cualquier toque con la realidad, pues evidentemente duele. Es lo que les he mencionado en muchas ocasiones sobre la ilusión. Generamos una ilusión. La ilusión tiene el efecto, digamos, de alguna manera de nosotros tener, digamos, una realidad más placentera, más tranquila, más adaptable a nuestra vulnerabilidad, a nuestra sensibilidad. ¿Y por qué necesitamos una ilusión? La ilusión se encarga de alguna forma de mantenernos alejados de un dolor psíquico. Y ese dolor psíquico, digamos, se ve alejado por un momento, pero la ilusión siempre se rompe o siempre se quebra la realidad. Entonces, el optimista patológico, ¿qué es lo que ha estado generando? Ha estado generando una forma y una estructura de personalidad falsa, lo que vamos a conocer como el famoso falso self. El falso self es vivir mi vida como un espectador, o lo que llamaríamos también como un trastorno disociativo, ¿no? El trastorno disociativo de considerar que somos espectadores de nuestra propia vida. Entonces, en el falso self es donde yo guardo mi yo real y sale uno que me defiende de la realidad. ¿Ya lo han visto en alguna ocasión? Se acordarán ustedes, no sé, tal vez de la película, si la habrán visto, la película de Irene, yo y mi otro yo. Si recuerdan, obviamente es una película, pero vamos a ver qué fue lo que pasó con este sujeto, con Jim Carrey. No recuerdo el nombre del personaje, pero el personaje se ve en la necesidad de crear un personaje alterno al protagonista. ¿De qué manera? Está este personaje que era policía y que se encargaba pues de mantener el orden en la ciudad, pero absolutamente nadie lo respetaba, ¿no? Era muy bueno, era muy noble, era muy sensible, pero nadie lo respetaba. Entonces, este personaje de Jim Carrey, ¿qué es lo que hace? Se aguanta tanto los corajes porque le dijeron que pues una persona buena no hacía corajes. Entonces llega un punto en que comienza a delirar, se genera un nuevo personaje, el cual se encarga de defender al personaje noble, que es el mismo. Entonces existía el bueno y el malo, que el malo salía ante situaciones de mucha tensión para proteger al personaje bueno. Entonces este era un trastorno disociativo. Entonces es lo que sucede en muchas ocasiones también. O sea, no estoy diciendo que lo tengan pues los que son optimistas patológicos, como lo mencioné en un inicio. Cada personaje, cada persona, cada caso se ve de alguna manera de forma particular para saber qué es lo que ha sucedido pues con cada uno de ellos, ¿no? O sea, vamos a tener que siempre verlo de una manera muy particular. Estamos hablándolo de una manera muy general. Entonces, en el optimista patológico, ¿qué es lo que sucedió? El optimista patológico se ve en la necesidad, uno, de eliminar partes de la realidad, lo que lo genera como un personaje psicótico, una estructura de personalidad psicótica. Dos, se ve en la necesidad de crear, de inventar, de posicionar un personaje que no es real. Es decir, sale mi yo optimista en todo, que ese yo optimista sale a la luz, sale a flote en el momento que algo a mí de manera inmediata me hace sentir que la realidad es negativa, que la realidad es negra, que la realidad es sombría. Entonces sale mi yo positivo a defenderme de esa realidad. Entonces me defiende de esa realidad para yo estar en paz, para yo sentirme tranquilo. Entonces no me permito a mí mismo, por medio de otro personaje, que venga alguien a decirme que las cosas me van a salir mal. No permito que alguien me diga que cuando a mi mamá
le dio insuficiencia renal crónica, alguien venga a decirme que siempre todo, que venga a decirme que algunas cosas no van a salir bien y no lo permito. Todo va a estar bien, hay que pensar positivo, hay que pensar siempre con fe, hay que confiar en Dios, hay que... No, espérate. Es que pensar de forma negativa en ocasiones te va a ayudar mucho. Te va a ayudar porque el ser negativo en ocasiones te ayuda a ti para saber qué cosas son los pasos que tienes que seguir para tú centrarte en la realidad. No siempre la realidad es el toque entre lo positivo y lo negativo, porque hay personas que también se enfocan y dicen, es que a mí confunden mi negatividad con el hecho de ser realista. No, eso no es cierto. Porque el ser negativo todo el tiempo también es patológico. El ser negativo todo el tiempo también es enfermizo. Te aleja de las personas. Como por ejemplo, hay personas que mencionan, es que hay gente que le molesta que yo les diga sus verdades. Hay gente que le molesta que yo diga las cosas como son. Hay gente que les molesta que yo sea honesto. No, a la gente no nos molesta eso, para nada. A la gente lo que le molesta, uno, es que no sepas utilizar las palabras adecuadas, que no sepas distinguir que hay personas que no piensan idéntico a ti, que hay personas que sí, que se les tiene que suavizar un poco más las palabras. Y lo que le molesta a la gente no es que seas honesto, sino que seas brutal. Entonces hay situaciones en las que no vas a decir las verdades. Por ejemplo, existe, no sé, un familiar que está pasando por una situación económica, por una crisis económica, y que llegas y le dices, es que es porque eres un tonto que no se sabe administrar. Bueno, la verdad es que no necesita en ese momento escuchar eso, tal vez necesita otra cosa, o tal vez que se lo digas con otras palabras. La gente, para empezar, no pide siempre que les digan sus verdades, ya desde ahí estamos equivocados también. Celia Cázares pregunta, ¿la religión qué tanto influye en esto? Me imagino que te refieres a lo del optimismo patológico. La religión, bueno, es que cada caso se va a ver de manera particular. No vamos a decir que la religión, digamos, es el desencadenante del optimismo patológico. Pero sí, lo que sí podemos decir de la religión, cualquier religión, es que de alguna manera te niega, no te permite ver algunas cosas dentro de la realidad. Como por ejemplo, el hecho de que te portes bien toda la vida, según los mandatos de cualquier religión, te da como garantía, según, te da una recompensa, ¿no? O sea, la religión actúa, digamos, como del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? De que te portas bien durante la vida, entonces en la muerte vas a tener un premio, que es estar en el paraíso, que es estar en el reino de los cielos, ¿no? O sea, la religión es muy conductista, se maneja más desde ese aspecto. Obviamente, si nos metemos a los textos, obviamente le vamos a sacar del de Gestalt, le vamos a sacar psicoanálisis, le vamos a sacar de todos los enfoques, ¿no? Pero la forma en cómo te quiere dirigir la vida a la religión o la propuesta de la forma de vida de la religión es muy conductista, ¿no? Más de esa área. Pórtate bien y te va a ir bien. Por ejemplo, aviéntate una marometa y aquí tienes tu galletita. Siéntate y aquí tienes tu recompensa, ¿no? Si lo basamos de esa manera. De hecho, la religión, de alguna manera, digamos, es una industria, ¿no? ¿Qué es lo que te oferta? ¿Qué es lo que te vende? Viéndolo desde un aspecto analítico, ¿eh? O sea, cada quien va a saber qué religión profesa. No intento meterme con absolutamente nadie respecto a ese tema. Estoy intentando más que nada hacer el análisis de lo que te propone la religión respecto a la pregunta. Más que nada es como una industria, ¿no? Pero ¿qué es lo que te vende la religión? Te vende el perdón. Y el perdón es lo que muchas personas queremos, ¿no? Ser perdonados por algo.
Entonces, cuando la religión te ofrece eso, que te vende o te otorga el perdón, y posteriormente te vas al reino de los cielos. Pero de alguna manera, pues sí, puede estar influenciado, digamos, el síndrome de Poliana por la religión, no todo el tiempo. Pero lo que sí vamos a tener que diferenciar aquí es ese aspecto, ¿no? El aspecto de en qué momento soy optimista, en qué momento saber ser optimista, mejor dicho, en qué momento ser optimista, en qué momento ser pesimista y en qué momento la realidad se compone de un conjunto entre lo que es el pesimismo y el optimismo. Eh, Muchas gracias, Gloria de Castro. La realidad es un conjunto, digamos, de positivismo o y de negativismo, ¿no? No vamos a decir qué es la realidad sin entrar tanto a los términos filosóficos, pero lo que sí podemos decir que en algún momento de nuestra vida, cuando nos esté yendo bien, cuando nos esté yendo mal, cuando te está yendo bien, tampoco es positivo ser positivo todo el tiempo. Porque cuando te está yendo muy bien y te están saliendo las cosas como tú quieres, necesitas de la negatividad o del pesimismo para saber qué pasos ir dando de manera adecuada y que tú no vayas a sufrir algún tipo de altercado, el que sea, conforme los pasos que vas dando. Es decir, entre mejor te va, necesitas un poquito más de pesimismo para saber qué cosas no hacer y que las cosas te salgan de la mejor manera esperada. O igual, cuando te está yendo de la patada, cuando te está yendo mal, pues obviamente si necesitas un toque de de positivismo, ¿vale? O de optimismo para decir, ¿sabes qué? Me está yendo mal, pero en algún momento sí me va a ir bien. Pero no negarnos a la parte de que nos puede ir bien o nos puede ir mal. No hay que denigrar, digamos, y no llegar a la parte de que porque eres buena persona te va a ir bien toda la vida. Eso no es cierto, eso no es real, no siempre es de esa forma. Como les dije, conozco personas muy buenas, pero que les va mal, así como conozco muy malas personas y que les va muy bien. Entonces, es un pensamiento mágico el creer que solamente por ser buenos o ser malos, en eso se rige cómo nos va a ir a nosotros en la vida. No, se requiere un poco más, un poco de inteligencia, un poco de asertividad, un poco de utilizar bien las palabras, el saber tratar a la gente, inteligencia social, se necesita también de una forma en cómo te desarrollas, necesitas centrarte en ti y darte cuenta que no siempre las cosas van a salir como tú quieres. Entonces la vida nos da lo que queremos. Pedimos puras pendejadas, ¿no? Entonces se desea de alguna manera que la gente viva lo que la vida le permite vivir y tal vez la vida te tiene preparada muchas otras cosas. Pero bueno, eh, si ustedes conocen a alguien dentro de esta situación, pues lo único que podemos hacer es hacerles saber que una persona que está siendo positiva o está siendo optimista todo el tiempo, con ese optimismo de alguna forma está intentando luchar contra muchos años de dolor. El ser optimista patológico es la manifestación de que en algún tiempo se sufrió bastante, en algún tiempo se sufrió mucho. Entonces, estas personas con ese optimismo intentan luchar todos los días. A veces la depresión se disfraza de una sonrisa, a veces la depresión se disfraza, digamos, de las palabras que te dicen, estoy muy bien, no pasa nada. A veces la depresión se disfraza, la depresión tiene un super camuflaje que la persona que menos pensamos está deprimida. Es difícil llegar a una etapa de la adultez y creer que todo
que todo el mundo está bien, pues no es cierto. Hay muchos juicios sociales que no nos permiten estar bien, pero que nos sentimos de la patada, de todas formas. Celia Cázares, ¿algún libro que recomiende sobre diagnóstico y tratamiento de esto? Me interesa saber más, por favor. Te recomiendo. Te recomiendo este libro, bueno, a todo el mundo, quien lo quiera leer, se llama Salud Mental y Medicina Psicológica. Es de Gerard Heinz y Juan Ramón de la Fuente, fue escrito aquí en México. Digamos, nos da a nosotros algunas pautas sobre lo que es la salud mental, nos da estadísticas, nos da, digamos, muchos datos muy interesantes de cómo nosotros, digamos, abordar el área de la salud mental y tratamientos sobre la depresión, más que nada como de una forma epidemiológica, pero es muy bueno. Se llama Salud Mental y Medicina Psicológica, créeme, muy bueno y recomendable. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el live de ahora. Empezamos con como les dije, los live que voy a estar haciendo todos los lunes es la versión extendida de los miércoles que voy a Canal 8, a Canal 8 NTV, y que ahí les doy un tema que lo máximo me dan 8 minutos casualmente, y que no tengo la opción de poder, digamos, abordar el tema con mayor precisión, ¿no? Entonces, la siguiente semana tenemos un tema muy bueno. El siguiente lunes vamos a abordar un tema de pareja, de terapia de pareja. Vamos a abordar el tema de mi familia no acepta a mi pareja. Ese está muy bueno. Lo vamos a ver aquí el siguiente lunes, igual a las 8 de la noche, hora de Nayarit, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ahí les encargo de favorzote, si me pueden ayudar a compartir el video, se los agradecería demasiado. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Hasta luego.